Alan Castro, ingeniero en telecomunicaciones, diplomado en marketing digital, experiencia profesional como consultor y creador de contenidos, facilitador de programas de formación en tecnología, desarrollador y administrador de plataformas educativas y diseños web, capacitador internacional. Hola, hoy conoceremos esta poderosa herramienta conocida como Microsoft Excel. Con ella podemos crear hojas de cálculo, hacer listas, hacer estadísticas, hacer gráficos que muestren ciertos resultados, hacer dashboard. Todas estas características las iremos viendo a lo largo de esta sesión. Acompáñame a conocer más de Excel. A continuación, veremos en Excel el primer vistazo. Cuando abrimos la aplicación nos trae esto. Tenemos el inicio, tenemos nuevo y tenemos abrir. En inicio podemos ver una hoja en blanco, un libro en blanco en realidad, algunos tutoriales y plantillas. También podemos ver los archivos recientes. En nuevo tenemos justamente crear un libro en blanco o ver plantillas. Tenemos plantillas, por ejemplo, como presupuesto, calendarios, facturas, listas de tareas semanales, presupuesto mensual. En realidad, como pueden ver, en su mayoría son datos estadísticos, financieros y bueno, sí podemos utilizarlo, por ejemplo, un calendario para organizarnos o una lista de tareas. Eso en cuanto a plantillas. En abrir podemos abrir obviamente los archivos desde la nube, desde nuestro ordenador o examinar. Y al lado tenemos los más recientes. Abajo tenemos lo que es la cuenta, los comentarios y opciones. Vamos a inicio y vamos a crear un libro en blanco. Una vez que entramos tenemos en esta barra de opciones, tenemos archivo, donde encontramos inicio, nuevo, abrir. Tenemos información donde podemos proteger el libro, es decir, que no lo puedan editar, inspeccionar libro, comprobar si es que hay problemas, administrar libro y opciones de vista. A la derecha tenemos lo que son las propiedades, donde podemos ver el tamaño del archivo, el título, las etiquetas, categorías, las fechas relacionadas donde tenemos la última modificación, la fecha en la que se ha creado este documento, la última impresión, tenemos lo que son los autores del libro. Luego tenemos en guardar las opciones de dónde lo queremos guardar, si en nuestro ordenador, en la nube, en algún sitio web. En imprimir tenemos opciones, por ejemplo, de elegir la impresora, el número de copias. En configuración tenemos para imprimir las hojas activas, imprimir todo el libro, es decir, todas las pestañas, imprimir solo una selección, imprimirlo de manera intercalada, la orientación de la hoja si va a ser vertical o horizontal, el tamaño de la hoja, los márgenes y el escalado quiere decir a qué tamaño lo vamos a imprimir, generalmente que lo imprima en un tamaño real. Luego tenemos compartir, que si lo queremos enviar por correo electrónico o con otras personas, el de exportar si queremos exportarlo por ejemplo en formato PDF y luego cerrar. Bien, volvemos a lo que es el inicio de este programa. En inicio tenemos lo que ya conocemos. Primero tenemos en portapapeles la opción de pegar, obviamente, lo que tengamos en el portapapel, copiar un formato, cortar la celda y copiarla en otra, en fin. Luego tenemos la fuente donde podemos elegir la tipografía o el tipo de letra, el tamaño. Podemos aumentar o disminuir el tamaño, ponerle en negrilla, en cursiva, subrayado. Tenemos esta opción de los bordes donde podemos elegir pintar el borde inferior, el superior, el izquierdo, el derecho, todos los bordes, el borde externo. Acá ya tenemos algunas opciones que justamente irán pintando o dibujando la celda. Tenemos la opción de darle un color a la celda. Tenemos la opción de cambiar el color de la letra. Tenemos la opción de alinear en la parte superior, alinear en el centro o alinear en la parte inferior. Tenemos la opción de alinear a la izquierda, al centro o a la derecha. Tenemos la opción de disminuir sangría o de aumentar sangría, que ya la conocemos. Otra opción muy interesante es esta de orientación. Nosotros podemos hacer que tenga un ángulo ascendente, ángulo descendente, que sea en vertical, que sea hacia arriba, hacia abajo. Nosotros incluso podemos seleccionar el ángulo de orientación. Es bastante útil. Luego tenemos la opción de la celda, donde nosotros podemos configurar que va a ser general, que no tiene un formato específico, si va a ser un número, si va a ser monedas, si va a ser contabilidad, si va a ser una fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, científicos o más formatos. Nosotros podemos dar formatos a nuestras celdas.
para una mejor interpretación de los datos. En este caso lo mantenemos en general. Pero por ejemplo, si utilizamos números, por ejemplo yo pondré el número 20.000. Si quiero, puedo hacer lo que parezca como una moneda. En este caso mi moneda local es los bolivianos, puedo aparecer en bolivianos. Puedo elegir las monedas, por ejemplo, el euro. Puedo ver más monedas. Eso ya depende de nuestra configuración. Puedo volverlo en números con decimales, aumentar decimales o quitar decimales. Y es este el resultado. ¿Qué otras opciones tenemos? Los estilos. Hay estilos condicionales. Estos sí les invito a que puedan investigar, poder ver cómo se acomoda sus criterios si es que es necesario al manejo de ustedes. Tenemos, por ejemplo, reglas para resaltar celdas. Por ejemplo, nosotros pondremos una calificación que va a ser del 1 al 10. Vamos a poner distintas. Acá tenemos un rango de calificaciones, de distintas calificaciones. Tenemos un total de 14 calificaciones y podemos poner un formato condicional para resaltar las celdas. ¿Qué podemos poner? Si es mayor que, se resalte, o si es menor que. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos ver a los reprobados, a los que tengan una nota menor a 5. Entonces, si es menor que, y nosotros vamos a poner justamente menor que 5. Y como pueden ver, se ha remarcado todas las calificaciones que son menores a 5. Ahora podemos poner otro formato condicional que sea igual a. Ponemos que el color sea verde. Y ponemos que sea igual a, anotamos el texto, que sea igual a 10. Todos los estudiantes que se han sacado nota perfecta. Entonces tenemos en rojo los reprobados y en verde los que han aprobado. Así de sencillo podemos tener las calificaciones remarcadas con este formato condicional. Lo marca de manera automática. Lo único que hemos hecho ha sido seleccionar, poner formato condicional y poner reglas. Tenemos reglas que si es mayor que, menor que, entre, si es igual, si el texto contiene, si una fecha, si existen valores duplicados. En fin, tenemos distintos formatos condicionales. Entonces ya conocemos los formatos condicionales de una manera bastante superficial. Podemos tener formatos condicionales hasta para textos o para duplicados, etc. Luego tenemos la opción de dar formato como tabla. Vamos a crear entonces nuestra tabla. Vamos a poner código estudiante, calificación 1, calificación 2 y un total. Esta sería nuestra tabla. Ahora, algo muy importante, por ejemplo, acá ya tenemos un orden correlativo, estudiante 1, estudiante 2. Si yo agarro de acá con el mouse y voy jalando, se va a marcar en una numeración automática hasta el 14, por ejemplo. El código, lo mismo con el código, tenemos A1, A2 y va a jalar hasta A14. La calificación 2 la pondremos igual a nuestro criterio. Y nosotros queremos volver esto en una tabla. Para eso, nosotros vamos a dar formato como tabla. Y vamos a seleccionar algún formato predefinido. Por ejemplo, este. Nos dicen qué rango. Nos pregunta si la tabla tiene o no encabezados. En este caso sí tiene encabezados. Y ya está. Ya lo tenemos esto en un formato de tabla. En el que tenemos marcados los reprobados y los que han sacado la puntuación máxima. ¿Qué más podemos hacer? Acá también vamos a usar podemos usar el mismo criterio. Estilos de celda. Nosotros podemos marcar distintos estilos de solo una celda si queremos, pero en este caso estamos haciendo toda una tabla. Ya le hemos dado formato a la tabla. Como pueden ver, podemos filtrarlo. También vamos a ver esto del filtrado de datos más adelante. Pero ya tenemos nuestra primera tabla bien hechita. Luego tenemos opciones de celdas, de insertar celdas, de eliminar filas o celdas, de dar un formato que ya conocemos. Otra cosa que tenemos es la autosuma. Podemos sacar también promedio, contar números, máximo, mínimo. Pero bueno, en este caso la autosuma. Seleccionaremos
y nos va a marcar porque reconoce automáticamente que se puede asociar con estos dos. Si no nos marca, nosotros seleccionamos estos dos datos y va a ser la suma. Y automáticamente, como pueden ver, se rellena. En esto tenemos un total, la suma de las dos. Pero si ahora lo que nos interesa es tener un promedio, nosotros ponemos promedio de estos dos. Y así nos saca el promedio de calificaciones. Y nosotros podemos ver quiénes han aprobado y quiénes lamentablemente están reprobados. De esta manera tan sencilla es como podemos nosotros ya tener una tabla en la que se han sumado o promediado, en este caso, las notas. Luego tenemos la opción de ordenar y filtrar, que es justamente esto. Yo puedo filtrar, ordenar de la A a la Z en caso de los nombres o apellidos de mis estudiantes, de mayor a menor. En números puedo ordenar justamente eso de menor a mayor. Entonces podemos ver los menores y al otro lado los mayores, o al final de la nota podemos ordenar de mayor a menor y podemos ver justamente esto, ¿no? Que el estudiante 13 tiene una de las mayores notas, que se ha sacado 10 en promedio, y el estudiante 1 tiene una de las más bajas notas, por ejemplo. Entonces nosotros podemos ya ir filtrando y ordenando nuestros datos. Luego tenemos en insertar tablas dinámicas. Esto ya es un tema un poco más avanzado que en realidad ya se lo vería para un tema estadístico y analítico. No lo vamos a tocar en esta parte. Luego, como generalidades, obviamente acá tenemos lo que son el número de filas, que va en número, y las columnas van por letras. ¿Qué otras opciones tenemos? Más abajo tenemos la opción de hoja. Podemos ir agregando nuevas hojas acorde a lo que necesitemos. Por ejemplo, tal vez acá hoja de un curso, acá otra hoja correspondiente a otro curso. También podemos eliminar la hoja, podemos duplicarla o copiar. En fin, tenemos algunas opciones. Después tenemos la opción de insertar una tabla, que ya la hemos insertado. Podemos insertar ilustraciones. Ya hemos visto cómo insertar ilustraciones y demás. Podríamos insertar imágenes para que tenga un aspecto más visual nuestra tabla. También tenemos la opción de complementos, ya lo hemos explicado. También tenemos la opción de gráficos. ¿Qué podemos ver en estos gráficos? Por ejemplo, podríamos hacer un gráfico con esto y nos va a dar qué gráficos recomienda en gráficos recomendados. Y nos va a mostrar, por ejemplo, una tabla de las calificaciones. Entonces ponemos aceptar y nos da un gráfico donde nos muestra que el estudiante 13 ha sacado 10, el estudiante 11 ha sacado 10, el 9 nos va mostrando los datos de los estudiantes. Si nosotros quisiéramos ver de lo que es el total y no de la primera calificación, agarramos y movemos esta tabla acá. Y acá nos muestra que el estudiante 13, que es el que tiene el mayor puntaje, le sigue el estudiante 4 y el estudiante 11. Acá podemos comparar el estudiante 4 y el estudiante 11. Entonces tenemos así una tabla. Así de fácil tenemos una tabla, solo seleccionando datos, y en insertar nos va a recomendar datos. Nos va a recomendar los gráficos. Principalmente eso, si también queremos ver la evolución del estudiante, por ejemplo el estudiante 14, seleccionamos estos dos, porque no nos interesa el total, sino cómo ha ido avanzando de la calificación 1 a la calificación 2. Y podríamos seleccionar el gráfico recomendado. Y nos puede mostrar esta tabla, por ejemplo, ¿no? que va en ascenso, o esta. Tenemos así para insertar distintos gráficos y podemos ver de cada estudiante, si es que tenemos más calificaciones, cómo ha ido variando su avance, si ha ido en ascenso, o si ha ido en descenso, o si ha ido de una manera lineal. Podemos ver eso en los gráficos, es una gran opción. En gráficos tenemos la opción de gráficos circulares, gráficos de líneas, gráficos de columnas o barras, tenemos gráficos de jerarquía, gráficos de estadística, gráficos de dispersión, gráficos de cascada, gráficos de combinados, también tenemos mapas, también tenemos un gráfico dinámico, tenemos mapas 3D, que son funciones obviamente más orientadas a un proceso estadístico y un conocimiento mucho más avanzado de esta herramienta. En realidad es esto lo más básico en insertar, cómo podemos tener los gráficos acorde a nuestros estudiantes. Entonces ya hemos visto que también podemos ver el avance.
de nuestros estudiantes. Luego tenemos disposición de página. En disposición de página podemos ver, por ejemplo, los temas, que acá nos iría cambiando el diseño, por ejemplo, a este. Volvería a este. Puedo ver efectos, los colores que se manejan. Puedo ir cambiando varios aspectos visuales de esta tabla. ¿Qué más puedo hacer? Puedo ver los márgenes para impresión, la orientación, el tamaño de la página, que en este caso yo seleccionaré carta, el área de impresión. Acá podemos ver que hay una división, no sé si lo notan muy bien, que son cada hoja. Entonces yo podré seleccionar esto, que va dentro de una hoja, y este gráfico también dentro de la misma hoja, y recién acá está la división de otra hoja. Puedo elegir un fondo si es que quiero colocar algún fondo de una imagen, por ejemplo. Y ahí me sale el fondo. Esto para un tema de que tal vez yo quiero imprimir y demás. Puedo eliminar también el fondo si gusto. Luego, algo muy importante es la impresión de títulos. Por ejemplo, si nosotros queremos que haya filas que se repiten, tal vez tenemos una lista muy larga. Vamos a hacer un ejemplo de tener una lista muy larga. Pero supongamos tenemos estos datos. Si nosotros queremos imprimir, la hoja nos va a salir de esta manera. Acá nos sale bien el encabezado, pero en la siguiente ya no. Entonces, ¿qué hacemos? No es que tenemos que copiar este encabezado y pegarlo más o menos acá a la mitad. No. Nos vamos justamente a disposición de página y en imprimir títulos ponemos repetir filas en el extremo superior. Y ponemos acá en la flechita y seleccionamos estas. Y le damos enter. Ponemos aceptar y vamos a ver vista preliminar. Acá tenemos los encabezados y en la siguiente página también se quedan los encabezados. Entonces es así de simple como nosotros ponemos encabezados o hacemos que se mantengan los encabezados en nuestras tablas al pasar a la siguiente página. ¿Qué opciones más tenemos? Las opciones del alto, del ancho de las columnas, líneas de división, podemos ver lo que va a imprimir o no. Encabezados, qué encabezados se van a imprimir, también se puede ver. Está remarcado. Luego tenemos lo que son las fórmulas. En fórmulas sí hay que destacar que la mayoría de las fórmulas justamente son para personas con mucho conocimiento estadístico de procesamiento de datos, porque vamos a tener fórmulas lógicas de texto, financieras, de fecha y hora, de búsqueda y referencia. Hay muchas funciones y búsquedas y fórmulas que tiene Excel. En este caso nosotros hemos utilizado solo una, que es la de promedio, o podemos sacarlas de suma, pero acá hay muchísimas. Luego tenemos el administrador de nombres, auditoría de fórmulas, que es netamente un trabajo estadístico. Luego tenemos lo que son los datos, que podemos obtener datos desde otro documento, desde la web, desde un texto. Podemos actualizar si es que estamos jalando datos de otro documento, pero no es el caso. En esta sesión nosotros estamos viendo un manejo básico del Excel, no un manejo complejo ni justamente esto, ¿no? De enlazar otras bases de datos y demás. Simplemente cómo hacer nuestra tabla, que en este caso es una tabla de nuestros estudiantes con sus calificaciones, en las cuales podemos ir viendo su avance. Tenemos estos datos de los filtros, podemos seleccionar nuevamente acá con filtros si queremos, podemos quitar los duplicados si es que hubiera duplicados. Son ya funciones que son sí para un tema más de bases de datos y estadísticos. Tenemos la opción de revisar, que ya conocemos, de ortografía, de poder tener sinónimos. Tenemos estadísticas del libro, que nos va a decir dónde es el final de la hoja, cuántas celdas con datos hay, cuántas tablas existe, cuántas fórmulas hay, cuántos gráficos de cada hoja o de todo el libro. Nos va a mostrar todo ese resumen. La accesibilidad, tenemos el traductor, el poder ingresar o no comentarios, el de proteger la hoja o proteger el libro para que nadie pueda editar estos datos, también es posible. Y por último tenemos lo que es la vista. Tenemos la vista normal, ver con saltos de página. Estos saltos de página son justamente
cómo va a salir en cada una de las páginas, diseño de la página, cómo se va a ver si quisiéramos imprimirlo, pero nosotros lo vamos a manejar en normal. Podemos ver o no las barras de las fórmulas, que es justamente esta barrita. Por ejemplo, si yo me voy acá, veo la fórmula. Tenemos el zoom, la opción de ventanas. Luego tenemos también la opción de inmovilizar. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, yo quiero que esta fila que está superior se quede inmóvil. Entonces selecciono inmovilizar y pongo inmovilizar paneles. Entonces, como pueden ver, yo bajo, pero esta barra se queda ahí arriba. Entonces los títulos se me van a quedar acá arriba. Es esa la ventaja que tiene lo de inmovilizar. Luego tenemos ayuda, que podemos ir avanzando y conociendo más de esta herramienta. Espero te haya sido de mucha ayuda. Vamos a ver cómo guardar el archivo. Simplemente ponemos guardar. Sabemos que podemos seleccionar en dónde. Le ponemos un nombre. Podemos guardarlo en distintos formatos. Incluso está en texto, en PDF si así lo deseamos. Hay varios formatos. Seleccionamos guardar y ya tenemos nuestra tabla. Ya depende de ti el uso que le vayas dando. Hoy te he enseñado de una manera fácil cómo hacer tu propia tabla, por ejemplo, de estudiantes y viendo su boletín de notas. A esto tú ya le puedes agregar celdas con tu nombre, con el nombre de la unidad educativa, con el grado, etcétera, que vayan afuera de esta tabla, que no interrumpan en la tabla. Y obviamente tener también los gráficos de resumen, que puede ser genérico, y también hemos visto que puedes tener un gráfico de evolución de tu estudiante personalizado, ¿no? Ver cómo va, si va de manera ascendente o descendente su evolución en el proceso de las calificaciones. Hemos conocido muchas características, beneficios y cosas en particular de esta poderosa herramienta que es Microsoft Excel. Espero te haya servido de mucho estos tips, estos consejos, estas recomendaciones para el uso de esta aplicación. Hasta la próxima.